Olga, la primera pregunta es de base, o sea, ¿por qué Ecuador está por primera vez en este informe y de qué se trata este informe? ¿Cómo se mide? ¿Qué parámetros o variables se han incluido? ¿Y en qué posición estamos? Quisiera que justamente lo expliques tú. Bueno, el índice global de tortura se construye con organizaciones de la sociedad civil de los países. Contiene una serie de preguntas, es un cuestionario de hecho extenso que se hace y se responde a partir de las respuestas, pero también del trabajo, ¿no? De documentación, de acompañamiento a víctimas, de litigio que las organizaciones hacen en sus países. Entonces, el índice mide los riesgos de ser víctima de tortura de una forma muy integral y en esta edición del 2026 se incluyeron tres países, dentro de ellos Ecuador, que terminó con una categoría de alto riesgo. Y particularmente en Ecuador hemos visto que son las víctimas, son las familias quienes pues todos los días siguen exigiendo justicia, denunciando y documentando la tortura, por lo que también intentamos y esperamos que el índice justamente abone significativamente a su labor. Bueno, en términos de compromiso político, la verdad es que se identificó que hay un riesgo considerable, también porque en el marco interno la tortura está definida en el Código Penal Orgánico Integral. Entonces, digamos que la tortura es un delito en Ecuador. No obstante, en la última revisión que hizo el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas Ecuador, justamente señaló que su redacción no se ajusta plenamente a las normas de la convención ratificada por dicho Estado, ¿no? Entonces, particularmente se dejan algunas lagunas que dificultan su debida sanción y que pues pueden estar tendientes a generar impunidad por este delito. Particularmente si identificamos en términos de este pilar del compromiso político que, y lo que el índice incluye dentro de sus hallazgos, es que hay una práctica institucional de subregistro, ¿no? Entonces, particularmente, ¿no? Los hechos que pueden constituir tortura son frecuentemente investigados como con la figura de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, lo que pues o contribuye, ¿no? En visibilizar su gravedad. Y en el país se ha consolidado un patrón de brutalidad policial y uso desproporcionado de la fuerza en operativos policiales y militares, particularmente también en el contexto de protestas sociales y, bueno, por supuesto, lo que se documentó por parte de la Alianza en el paro nacional del 2025, en donde además documentaron al menos 391 violaciones a derechos humanos verificadas, dentro de ellas incluyendo 206 detenciones arbitrarias y al menos 473 personas heridas. Eso nos parece muy grave, además que se hayan documentado varias lesiones graves por impacto de proyectiles y gases lacrimógenos, al menos dos por parte de la alianza, pero sabemos también los grandes desafíos que enfrentan las organizaciones para poder acceder a este tipo de información e incluso en el proceso de documentación y de acompañamiento a víctimas. Ahí también, pues mostramos preocupación y el que haya salido como un alto riesgo es pues por los abusos que se registran y en donde se destacan también las desapariciones de corta duración, ¿no? Por ejemplo, los traslados que se hace de personas privadas de libertad, en donde los familiares ni siquiera saben a dónde van, no hay ningún tipo de orden judicial que ordene, por ejemplo, un traslado, la incomunicación, ¿no? Las golpizas que se registran durante el contexto de la detención, por supuesto, el uso indiscriminado de armas menos letales. Y ahí particularmente, pues sí, mostramos preocupación por la política de seguridad, especialmente bajo el Plan Fénix, ¿no? En donde ya han diversos organismos internacionales mostrado preocupación internacional
Y bueno, ahí mostramos el registro que de entre enero y mayo de 2004 solamente en este contexto de este plan se reportaron 35,000 detenciones, ¿no? Bueno, esto nos parece muy preocupante porque pues justamente en ese contexto, ¿no? Se permite, ¿no? Y se ha documentado además que se use arbitrariamente medidas antiterroristas utilizadas para restringir derechos y garantías procesales. Uno de los pilares que más preocupación nos ha generado, que ha generado mucha preocupación a nivel internacional, que es el de la situación que enfrentan las personas privadas de libertad y ahí el riesgo es el más alto, que es un riesgo muy alto, ¿no? Que es el máximo. Y bueno, claro, ahí particularmente pues por la crisis estructural, ¿no? Que se vive en los centros de privación de libertad en Ecuador, por el hacinamiento extremo, por la falta de atención médica, por la desnutrición, escasez de agua y digamos todo el conjunto de elementos que incluso conforman un entorno torturante, ¿no? Ahí pues destacamos además que en esa preocupación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares, particularmente para el Centro Guayas número 1, ante estas situaciones críticas, gracias al litigio y acompañamiento también a las familias que ha hecho el CDH Guayaquil, ¿no? Después de alertar a la CDH sobre la terrible situación, sobre la crisis sanitaria que tiene el país, de las crisis más severas, ¿no? Con más de 1,000 casos de tuberculosis, incluso en medios periodísticos también recientemente emitieron que 1,200, ¿no? Más de 1,200 muertes, incluso por asociadas más bien a tuberculosis y otro tipo de enfermedades, por supuesto relacionadas con la falta de atención médica, hacinamiento, ¿no? Todas estas muertes bajo custodia del Estado. Lo que identificamos es que ante esta situación, ¿no? De suma gravedad, hay un mecanismo nacional de prevención de la tortura que no está pues a la altura de la crisis, ¿no? Identificamos también como parte de la visita que hicimos al país este año, pues una muy débil, ¿no? Institucionalidad y capacidad del mecanismo, pues para poder hacer visitas inopinadas de supervisión, de monitoreo, pues destinadas al mandato del propio mecanismo que es la prevención de la tortura, ¿no? Entonces, ahí, por el contrario, lo que identificamos es que son las familias, los comités de familiares que van creciendo, ¿no? Ante la grave situación y son quienes están denunciando lo que pasa dentro, ¿no? De estos centros de privación de libertad. Pero eso, ¿no? Está dando como resultado y ha conllevado a una serie de represalias que empezamos a documentar y de las cuales además las relatoras de personas defensoras y la relatora también de Asociación y Asamblea Pacífica han ya emitido diversos pronunciamientos o diversas preocupaciones, pues justamente alertando sobre las represalias que enfrentan esos comités de familiares, ¿no? Por denunciar lo que ocurre y pues las represalias asociadas por este tipo de trabajo. Bueno, eso relacionado con el tema de privación de libertad. Luego tenemos el otro pilar, ¿no? Que también se incluye en el índice, que es relacionado con el índice de impunidad, en donde también el riesgo es alto, ¿no? Y claro, bueno, ahí nos preocupa mucho que entonces ahí se empiezan a ver las brechas dentro de lo que es el compromiso político, el delito de tortura, es un delito incluido en el código, está contemplado como un delito autónomo, pero ¿qué tanto se está investigando, ¿no? ¿Qué tanto se está sancionando? ¿Qué tanto está logrando reparar a víctimas? Y entonces en este pilar lo que identificamos es que particularmente en el contexto del estado de excepción, y esto también de acuerdo a cifras de la Fiscalía General del Estado, entre enero del 2024 y abril del 2026, pues se registraron 1,110 denuncias por graves violaciones a derechos humanos y otra vez la cifra, ¿no? La 621 por extralimitación en el uso de la fuerza, que es, digamos, la máxima cifra.
la de tortura relacionada a 369, 57 por privación ilegal de libertad y 38 por desaparición forzada y 25 por ejecución extrajudicial, lo que ha contemplado o lo que ha llevado a que haya 1.295 víctimas por estas graves violaciones a derechos humanos. Pese a ello, esto de acuerdo a las cifras, insisto, de la Fiscalía que fueron solicitadas por la Alianza, pues la respuesta judicial ha sido extremadamente limitada. Solo la Fiscalía reportó una sentencia condenatoria por tortura de estas 369, y no hay ninguna que se reporte, que nos haya reportado, pese a que sabemos que hubo la sentencia del caso de los niños de Malvinas, pero la Fiscalía no nos reporta ninguna sobre desaparición forzada, sobre ejecución extrajudicial, ni incluso por extralimitación y privación ilegal de libertad. Entonces, lo que vemos es que gran parte de los casos permanecen en investigación previa y ahí pueden estar durante mucho tiempo, ¿no? En donde también vemos que hay expedientes archivados y no hay avances sustantivos. Generalmente son las víctimas, son sus representantes, las organizaciones de la sociedad civil, que tienen que estar impulsando la investigación y generalmente la carga probatoria es para las víctimas y poca responsabilidad, poca obligación tienen las fiscalías en la integración de justamente estas carpetas de investigación. También vemos que en los casos de desaparición forzada, el Ministerio de Defensa pues ha perpetuado este contexto de impunidad justamente al negarse a entregar información vinculada a operaciones de personal militar, cuestión que también ha sido denunciada por la Alianza y diversas organizaciones de la sociedad civil. Bueno, ahí pues justamente por este patrón de impunidad estructural, las graves deficiencias en la investigación, en la judicialización de casos y rendición de cuentas, el índice cataloga que en el Ecuador hay un alto riesgo, lo cual se asocia también al derecho de las víctimas, que es uno de los pilares que también evalúa, ¿no? El índice, en donde también, igual que en el pilar de privación de libertad, Ecuador vuelve a estar en un riesgo muy alto, ¿no? Que es el máximo, porque entonces, si ya dijimos que en los niveles de impunidad no se sanciona, no se investiga, no se judicializan los casos, bueno, pues las víctimas quedan absolutamente en el desamparo, ¿no? Y este patrón que todavía Ecuador no logra justamente subsanar, ¿no? Un poco qué mensaje da hacia organismos como la OMCT, como Naciones Unidas, como la CIDH. Justo ese es uno de los principales preocupaciones. Consideramos que los países en donde no logran reconocer que se cometieron cuando la legislación interna contempla y tiene armonizado el Estatuto de Roma relacionado a crímenes de lesa humanidad, que es el caso de Ecuador, ¿no? Em, que se reconocieron, por ejemplo, que se reconozcan violaciones graves como tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, como parte de una política deliberada de un Estado, de un gobierno que de facto cometía esos crímenes, ¿no? Y que se hacían de forma generalizada y o sistemática, que con los años pueden además no solamente identificar a las víctimas en procesos de justicia transicional a través de comisiones de verdad, con el establecimiento de políticas públicas en donde se resarce a las víctimas, pero hay programas de reparación que pueden además identificar a víctimas a partir de sus necesidades diferenciadas, ¿no? Pero que además también hay una sanción a los perpetradores, que hay un genuino nunca más, ¿no? Cuando los estados que vivieron particularmente en este contexto de dictaduras no logran tener un proceso de justicia transicional, por lo tanto tampoco logran establecer medidas de no repetición. Si no hay medidas de no repetición, me parece que los estados están condenados a seguir repitiendo este tipo de violaciones a derechos humanos. Entonces, el no reparar a las víctimas del pasado sigue siendo una violación continua, ¿no? La desaparición forzada es un delito continuo en tanto la persona víctima no aparezca.
Entonces, es un delito continuado. Son delitos que no prescriben, ¿no? Son violaciones graves que no prescriben, ¿no? En tanto la víctima pueda tener una sensación, ¿no? De que se le ha resarcido el daño, ¿no? Cuando además no solamente las víctimas, estamos hablando de un contexto en donde es el país mismo, ¿no? Que necesita también sanar, ¿no? Y esta me parece que es una herida que sigue ahí, ¿no? Que sigue muy abierta. Entonces, pues esto nos habla que si no hay justamente, ¿no? Este tipo de medidas de no repetición, el país está condenado a seguirlas repitiendo y además, pues lo que incluimos en el índice es que este escenario, pues suma a la revictimización y a la criminalización en el presente, porque también vemos que incluso en el caso que conmocionó al país, que digamos tuvo un círculo completo, digamos, del acto de disculpas públicas y de hacia las familias de los niños víctimas del caso de Malvinas. Em, También seguimos con mucha preocupación las campañas de desinformación que se hizo en contra de las víctimas y las familias, ¿no? En el caso. Entonces, bueno, nos preocupa mucho este patrón, ¿no? De persistente estigmatización, de falta de reconocimiento de las víctimas y, por supuesto, en suma, de una ausencia de garantías efectivas de verdad, justicia y reparación. En esa variable, ¿quiénes son los que más se enmarcan dentro de las víctimas que no logran justamente esta protección, este derecho a la defensa que está siendo evaluado dentro del informe? Sí, ahí justo para el caso del Ecuador, miramos que las poblaciones con mayor vulnerabilidad, que no están accediendo justamente, que se encuentran particularmente en abandono o que están muy vulnerables a ser víctimas, ¿no? Violaciones a derechos humanos, llámese tortura u otros, es justamente niños, niñas y adolescentes particularmente también jóvenes afrodescendientes e indígenas. O sea, otra vez regresamos al caso Malvinas porque claro que generó mucha conmoción, pero es un caso paradigmático en términos de lo sintomático que es del país, ¿no? Claro, en el contexto de régimen de excepción o de estado de excepción, todas las personas están vulnerables, pero particularmente estos grupos, ¿no? El grupo de jóvenes afrodescendientes que en donde identificamos que además ha habido un tema de perfilamiento racial, ¿no? Em, el de los niños, pues congregó todo, ¿no? Tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, ¿no? Pero claro, como parte y resultado de este racismo estructural que hay en el país y el perfilamiento y la criminalización de jóvenes. Justo ahí también identificamos que pues han aumentado muertes violentas, ¿no? De esta población. Entonces, y esto tengo que decir que lo vemos en otros países que están en un régimen de excepción o en un estado de excepción, como lo es también El Salvador y como lo fue Honduras, en donde vimos que, y en El Salvador, en donde seguimos viendo, y en Honduras, aunque ya no están en un régimen de excepción, sigue pasando el perfilamiento racial, ¿no? En contra de las juventudes y que son ellas las principales detenidas en este régimen y las acusadas de delitos y las trasladadas a centros de privación de libertad y a cárceles de máxima seguridad, son ellas, ¿no? Es el grupo, digamos, más vulnerable porque es el grupo más estigmatizado y criminalizado en los estados de excepción, ¿no? Entonces, Ecuador no fue la excepción y seguimos identificando que es uno de los grupos. El otro grupo es, pues, este desafortunadamente coincide en todos los países de la región y son las mujeres y niñas, ¿no? Y por supuesto también las mujeres trans, en donde ahí identificamos 2.391 feminicidios o femicidios y transfemicidios. Y bueno, siempre es el tema de la falta de acceso a la justicia para las mujeres, niñas y mujeres trans, y personas trans en general, quienes no pueden, ¿no? O quienes tienen que enfrentar un Estado y un sistema de justicia sumamente patriarcal, ¿no? Y en donde generalmente son revictimizadas, ¿no? Desde el momento de la denuncia hasta el proceso cuando avanza, ¿no? De justicia. Luego también en el marco de nuestra visita
escuchamos, supimos, nos compartieron sobre la preocupación que había en torno a las prácticas de terapias de conversión, ¿no? Sobre, otra vez, las juventudes que están muy, muy vulnerables y cómo también recientes sentencias en donde se reconocen, por ejemplo, violencias de niñeces trans, pues han sido, ¿no? Como lo decimos en el índice, politizados, instrumentalizados, ¿no? Por parte de grupos antiderechos, ¿no? Para seguir desacreditando a la Corte, que sigue siendo, pues sigue más bien también ahí eh, eh, luchando contra varios Ujú. embates, ¿no? De injerencia del Ejecutivo, Del ¿no? Ejecutivo, así es.